vandalismo que está viviendo nuestra capital. Sectores que ya están focalizados, direccionados, Portal Américas, USME y el sector de Suba. Pero a esa hora hablamos de Colombia porque Colombia es noticia. Aquí hemos hablado antes de y después de y en el momento de. Recuerdan ustedes, nuevo liberalismo renace para Colombia y ayer discutíamos John Dier y José Luis cuáles van a ser precisamente si se mueve toda la estantería política frente a la llegada del nuevo liberalismo. A esta hora saludamos al ex senador Juan Manuel Galán, el hombre cabeza visible del nuevo liberalismo en Colombia. Doctor Juan Manuel Galán, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M y Al Día Noticias, doctor Juan Manuel Galán. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Auténtica y de su sistema informativo, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Juan Manuel Galán, ¿cómo lo podemos decir hoy? Ex senador, líder, cabeza visible del nuevo liberalismo o precandidato presidencial. ¿Cómo lo podemos presentar en esta mañana de información? Yo soy un soldado del nuevo liberalismo, soy un militante y pues soy un precandidato presidencial. Estoy aspirando a la candidatura presidencial en nombre del nuevo liberalismo y de participar en una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias del año entrante para que escojamos en el centro un candidato único que nos represente como tercera opción en el país. El nuevo liberalismo retoma su senda, su vida. Es un nuevo liberalismo en una versión de una nueva generación. Son las raíces, la esencia del nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. ¿Cómo lo presentamos en este 2021 al nuevo liberalismo, doctor Juan Manuel? Bueno, pues el nuevo liberalismo tiene una historia. Es un partido que nació hace 40 años en cabeza de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, de Enrique Pardo Parra, de Álvaro García Herrera, que se reunieron y decidieron presentarle al país una disidencia del Partido Liberal. Es decir, consideraban que el Partido Liberal había abandonado su esencia, había abandonado la defensa y la personería de las causas liberales, de justicia social, de libertad, de garantía plena de derechos y de oportunidades para los colombianos, para todos los colombianos en todo el territorio nacional. Y fue un movimiento también que luchó de una manera vertical contra los vicios de la política como el clientelismo, que es el intercambio de favores particulares, o utilizar el poder para enriquecerse en lo personal, para direccionar contratos, direccionar burocracia y creer que las entidades públicas son como feudos sobre los cuales hay un apoderamiento, una captura de grupos políticos que proceden más desde una cultura mafiosa que desde una cultura de servicio público y de defensa del bien común. Entonces ese ejemplo histórico, ese legado, esos principios, esos valores en la política que reivindicó el nuevo liberalismo, pues hoy en día es necesario recuperarlos, levantar de nuevo esas banderas, mostrarle a los ciudadanos que hay otra manera de hacer la política, de entenderla, de ejercerla, de que la política sea realmente un servicio público, una defensa del interés general, del bien común. Entonces nosotros hemos estado trabajando para reabrir ese espacio que se perdió por un exterminio que sufrió el nuevo liberalismo. Fueron más de 50 sus militantes, exalcaldes, concejales del Urabá antioqueño, del Magdalena Medio, de Puerto Boyacá, que fueron sistemáticamente asesinados. Por eso el crimen de Rodrigo Lara y el crimen de Luis Carlos Galán fueron declarados de lesa humanidad, porque se desarrollaron en medio de la campaña de exterminio que sufrió el movimiento, que además fue una campaña de exterminio perpetrada por quienes perpetraron el genocidio de la Unión Patriótica. En el caso, por ejemplo, del asesinato de mi padre, el grupo de asesinos materiales paramilitares, financiados por el narcotráfico, vinculados con políticos, con miembros de los organismos de seguridad del Estado, fueron el mismo grupo que asesinó a Teófilo Forero, miembro de la Unión Patriótica. Esos paramilitares del Magdalena Medio, de Henry Pérez, en Puerto Boyacá, financiados por Rodríguez Gacha,
en entrenamientos que llevó a cabo el DAS con Jair Clay y con complicidad de miembros de la fuerza pública, pues hizo que el movimiento desapareciera. Entonces es un movimiento que está reapareciendo, que está resurgiendo, que está renaciendo, que desapareció por la violencia, y esa historia pues nosotros la tenemos que reconocer, tenemos que hacerla valer, y tenemos que también recordársela y formar en las nuevas generaciones una conciencia histórica, porque si algo nos hace falta en Colombia es cultivar la historia y cultivar la memoria de lo que pasó, porque no podemos avanzar si no entendemos el momento histórico en el que nos encontramos y poder leer hacia dónde vamos los colombianos. Yo creo que tenemos una serie de bloqueos en Colombia, estructurales, no bloqueos de vías como en el paro nacional, sino bloqueos estructurales que hay que enfrentar con procesos de reforma. Y para construir esas reformas, estoy hablando de temas difíciles, como por ejemplo una nueva política de drogas, o como por ejemplo resolver el problema pensional que tiene el país, o hacer una reforma fiscal, tributaria, estructural, o proponer por ejemplo una Colombia federal, que es lo que están reclamando las regiones: autonomía, capacidad de decisión, manejo de su presupuesto propio, manejo de su destino. Todos esos temas difíciles el país los ha pospuesto, no ha querido enfrentarlos, no ha querido resolverlos con el paso de los años, y los gobiernos pasan y esos problemas permanecen y se agravan. Y la pandemia nos mostró lo graves que son esos problemas. Y la única manera de enfrentarlos es construyendo unos acuerdos. Nosotros desde el centro nos proponemos ser el eje articulador de la construcción y concertación de esos acuerdos que el país necesita para sacar adelante esas reformas estructurales. Las otras opciones no lo pueden hacer, porque son opciones radicales, fundamentalistas, dogmáticas, de mesías y de caudillos iluminados, en donde no hay espacio para la controversia, para la diversidad de opiniones, de ideas, de propuestas, sino es lo que diga una persona, o lo demás no le sirve, lo demás es su enemigo, lo demás hay que descalificarlo, hay que agredirlo. Entonces, ese es el talante que el nuevo liberalismo se propone tener de aquí en adelante en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo, en esta nueva generación que asume esa responsabilidad, que es una responsabilidad gigantesca, en la que necesitamos hacer equipo con muchos colombianos que le apuesten a un cambio en Colombia en las costumbres y en las maneras de ejercer y desarrollar la política. Juan Manuel Galán, precandidato presidencial por el nuevo liberalismo en ese resurgimiento y esa nueva etapa, como él lo destaca, del nuevo liberalismo. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el ex senador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Gracias, Carlos. Muy buenos días para el ex senador Juan Manuel Galán. Sí sería interesante conocer cuál es la dinámica que va a tener ya el nuevo liberalismo para escoger candidato, porque tenemos como tres nombres sobre la mesa que estarían por el nuevo liberalismo aspirando a ser candidatos presidenciales. Inicialmente, ¿se haría una elección dentro del nuevo liberalismo o van los tres al tiempo a la consulta interpartidista del Pacto por la Esperanza? Pues John Didier, lo que nosotros hemos querido, digamos, seguir es pues el camino que establece la sentencia, que pues vamos a leer con mucho cuidado, que se va a publicar esta semana, se va a comunicar, la sentencia de la Corte, que recibió el apoyo unánime de los magistrados. El resultado fue 8 votos a favor y 0 en contra de la recuperación de la personería jurídica. Y mirando los alcances de esa sentencia, pues vamos a proceder a todo el trámite que es necesario hacer ante el Consejo Nacional Electoral en relación a los estatutos del partido, en relación a su estructura, a su organización, a sus símbolos, a su nombre, y convocar pues una primera asamblea que la hemos llamado Asamblea Refundacional, en donde antiguos militantes del nuevo liberalismo, en donde las personas nuevas que se están acercando y que se quieren afiliar como militantes, como activistas, van a tener la oportunidad pues de deliberar y de tomar unas decisiones democráticas dentro del propio partido, porque
Yo recuerdo una frase de mi padre que nunca se me olvida, que decía: un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Y nosotros tenemos que garantizar que hacia adentro vamos a tener mecanismos democráticos, de deliberación, de construir consensos, de construir acuerdos sobre cuál va a ser el camino que va a seguir el nuevo liberalismo de cara a las próximas elecciones del año entrante. Pero también hemos trabajado mucho en la plataforma de ideas, de propuestas, y en eso hemos recuperado pues principios fundamentales, fundadores del nuevo liberalismo, su razón de ser, su esencia, su ideología, su filosofía, y la hemos, por supuesto, trabajado y actualizado para la Colombia de hoy. Nosotros realmente queremos demostrar que desde los partidos políticos se puede hacer otra política distinta, que los partidos políticos son instituciones democráticas importantes para organizar la política, para institucionalizar la política, pero no pueden ser los partidos políticos simples centros de reciclaje de políticos quemados o reencauchados, o que han sido cuestionados, o que han pasado por varios partidos y que no tienen realmente una sinceridad en cuanto a compartir las ideales de un partido político. Entonces aquí, por supuesto, las puertas están abiertas, pero están abiertas también para las personas, sobre todo, que franca y sinceramente estén comprometidas con el espíritu y la manera de hacer política que ha defendido el nuevo liberalismo, y por eso pues vamos a trabajar en estructurar el partido, en organizarlo, en organizar sus cuadros, en avanzar hacia esa asamblea refundacional que le menciono, John Didier, para poder tomar esas decisiones sobre el proceso electoral que se avecina. Sí, señor. Se me fue la comunicación. ¿Todavía está ahí, No, doctor Galán? ahí está el doctor Galán, le está escuchando John Didier. Escucho, John Ah, Didier. bueno, sí. Entonces, queremos también escuchar las preguntas que tiene José Luis Ramírez aquí en nuestra mesa de trabajo para Juan Manuel Galán, ex senador de la República, ahora al frente de lo que es el nuevo liberalismo, dando explicaciones, detalles de cómo va a ser el procedimiento de la colectividad de cara a las próximas elecciones, porque incluso ya nos había anticipado que estaban esperando esta decisión de la Corte Constitucional para también lanzar listas al Congreso de la República. José Luis Ramírez, le escucha Juan Manuel Galán. Muy buenos días. Con los muy buenos días, doctor Juan Manuel Galán. Primero que todo, quiero felicitarlo, de verdad, de corazón. Quiero felicitarlo. Así, punto final. Felicitarlo. Es un gran logro después de 3 años o más años de lucha para volver a encontrar con la ciudadanía, con la gente en el propio partido y con el legado de Luis Carlos Galán. Entonces, le quiero preguntar, lo primero que se va a hacer es la reunión para refundar el partido. Se van a abrir inscripciones para las nuevas personas que lleguen al partido. Se va a hablar con la gente en las regiones, perfecto. Y se va a poner un plan de trabajo. Pero tengo 2 preguntas. Voy a hacerle la primera. Todo eso va muy bien. Yo lo que quiero decirle que me preocupa es cómo impedir a los corruptos, cómo impedir el ingreso de dineros de la corrupción y el narcotráfico, porque el país que dejó su padre es el mismo y peor hoy. Es decir, nada ha cambiado. Si llegara Luis Carlos Galán, hoy te tocaría empezar de nuevo a hacer lo que o lo que se va a hacer, porque es el mismo país, pero peor. Entonces, ¿cómo evitar que por debajo de la mesa se ingresen esos dineros, se vayan esos corruptos en las provincias, en los departamentos, y hay gente que aproveche para filtrar nuevamente y volver a repetir la historia? Bueno, pues lo que vamos a hacer como partido es un proceso de certificación de los procesos y procedimientos internos en el otorgamiento de los avales. Vamos a hacer una ruta del aval y vamos a tener unos procesos claramente definidos, unos protocolos de verificación para que las personas que tengan el aval del nuevo liberalismo no solamente garanticen su transparencia, su integridad, su compromiso además con el ideario del partido, con el programa del partido, y reciban además una formación como candidatos del nuevo liberalismo. Nosotros no vamos a ser expendedores de avales
simplemente a diestra y siniestra, sin ninguna lógica, sin ninguna coherencia. Y además de eso, y vamos a ser el primer partido certificado en procedimientos y procesos de otorgamiento de avales. Pero además, pues nos vamos a regir por el CERLAP, que es todo el sistema de verificación de lavado de activos en cuanto al origen de fondos, en donde vamos a tener pues una estrecha colaboración, por ejemplo, con entidades como la UIAF, en donde vamos a buscar que entidades como esas ayuden al partido para garantizarle a los ciudadanos una rendición de cuentas frente a las financiaciones de nuestros candidatos y del partido en general. Y si se nos presenta un caso de una filtración de alguien que incurra en una conducta indebida, que se ha cuestionado, pues para eso vamos a tener unas instancias en el partido que pues van a proceder y van a actuar rápidamente, con contundencia, para que el partido no caiga en ambigüedades, no caiga en dudas sobre cómo proceder frente a determinados casos que se presenten dentro del partido, porque los partidos son pues como un organismo vivo en donde pues uno se puede vacunar contra los virus, como estamos en proceso de pandemia contra el COVID, puede prevenir el distanciamiento social, el tapabocas, etcétera, pero pues a veces el virus termina entrando en el organismo, pero uno sí puede controlar qué hace el organismo para defenderse del virus y para sacar ese virus y para que no vaya a causar una enfermedad a todo el resto del organismo. Entonces nosotros estamos abordando todo esto con esa concepción en relación a hacer las cosas bien, hacer las cosas distintas a como los han hecho otros partidos, que simplemente miran los votos que tiene una persona, los que ha sacado en una elección, y lo que les importa es sumar votos mecánicamente, vengan de donde vengan esos votos, sean como sea que se hayan conseguido esos votos, y pues eso nosotros no lo vamos a hacer, ni lo vamos a permitir, porque estaríamos traicionando la filosofía, los principios y el legado del nuevo liberalismo y de la manera como hay que proceder en política. Pues doctor Juan Manuel Galán, queremos agradecerle estos minutos en la cadena radial auténtica y estaremos muy pendientes de las decisiones que se vayan tomando en el nuevo liberalismo. Hay expectativa en el país por lo que pueda representar esta alternativa en materia política para los colombianos. Que pase muy buen día. Don Líder, ¿se puede? Ahí está el doctor Juan Manuel. ¿Será que alcanzo a hacerle una preguntita, Sí, doctor Juan señor, bien Manuel? pueda, bien pueda. Doctor Sí, Juan señor. Manuel, de pronto él está de afán. Es lo siguiente, en los últimos días se han reunido ustedes con el doctor Alejandro Gaviria, muy cerca, es decir, a la expectativa de que venga a formar parte del nuevo liberalismo. Tiene el visto bueno también de doña Gloria, que es su señora madre, que le simpatiza. Ustedes han estado reunidos. ¿En qué va esa charla? ¿En qué va ese acercamiento con Alejandro Gaviria? Pues no solamente con Alejandro Gaviria, hemos hablado con varias personas, con varias figuras que pues están interesadas eventualmente en participar en el proceso político, pero pues sí tenemos que tener muy claro, digamos, el compromiso que tengan con la plataforma ideológica del partido y con las ideas que el partido va a defender, que se tomen el tiempo de mirar esa plataforma ideológica y de decidir si realmente quieren estar acá porque creen en esas ideas, porque las van a defender, no solamente como un vehículo para presentarse como candidato a una elección, sino realmente en lo que nosotros le apostamos es a un proyecto político que construya en Colombia una nueva sociedad y que vaya mucho más allá de simplemente alcanzar la presidencia de la República o alcanzar unas curules en el Congreso o unos escaños, sino que realmente transforme la manera de pensar en términos políticos de nuestra sociedad, de nuestro país. Y todo aquel que genuina y sinceramente le quiera apostar a eso y quiera trabajar por esa causa, más que bienvenido a hacerlo aquí en el nuevo liberalismo. Justamente le quería preguntar sobre eso, doctor Juan Manuel. Ustedes van a captar gran voluntad del Partido Liberal. Ustedes abren las puertas. El Partido Liberal está muy ansioso, muchos de sus miembros, de cambiarse de partido. ¿Qué mejor oportunidad que ir al partido, al nuevo liberalismo? Estar en el nuevo liberalismo, incluido el presidente César Gaviria, se podría llegar a pensar en recibir al partido, en captar a todo el partido
liberal, incluido su presidente, su director? Pues nosotros le apostamos a una renovación de la política, no solamente en términos de caras y de jóvenes que puedan llegar a la política, a hacer política, sino una renovación de las costumbres políticas. Para nosotros el clientelismo, el intercambio de favores, el que los congresistas estén pendientes de los cupos indicativos que les va a dar el Ministerio de Hacienda para otorgarle contratos a sus amigos contratistas que les financian la campaña, o aquellos que usan los cargos públicos en las alcaldías o las órdenes de prestación de servicio para exigirle a esos contratistas que devuelvan plata para el político de turno que necesita plata para financiar la campaña, o si no les quitan el contrato, o que tienen que llevar gente a las reuniones políticas porque si no también les quitan el contrato. Ese tipo de prácticas para nosotros debe erradicarse de la política colombiana. Y lamentablemente, pues en los partidos tradicionales, repito, ha habido una concentración excesiva en pensar en la mecánica electoral. Y nosotros creemos que hay que pensar en las ideas, en las propuestas, en estudiar los problemas, pero además en abrir la posibilidad de una nueva participación democrática para la gente. La gente no quiere ser un actor pasivo, lo está demostrando en la calle con los reclamos que ha hecho en sectores que no tienen representación política, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, las víctimas, la población LGBT, está reclamando sus derechos, está reclamando que alguien ejerza una voz en representación de ellos, estudie sus problemas, se preocupe por ellos, sea doliente de ellos. Y los partidos, por estar dedicados a la mecánica y a conformar simplemente listas, sumando votos como sea, pues le han dado la espalda a ese país real, a ese país nacional, a ese país ciudadano que se encuentra frustrado. Entonces el nuevo liberalismo nació como la fuerza del cambio, una esperanza de cambio en nuestro país, y queremos que esa llama se mantenga viva en la nueva etapa que es del nuevo liberalismo, que sea realmente una fuerza para el cambio, para la esperanza de un cambio democrático, pacífico, sin violencia, sin descalificar las instituciones o afirmar que las instituciones son válidas cuando me favorecen, pero cuando no me favorecen entonces las cuestiono y las desconozco, sino fortalecer la democracia y las instituciones democráticas. A eso le apostamos, y quien realmente, sincera, genuinamente quiera trabajar por esa causa, más que bienvenido. Doctor Juan Manuel Gara, muy amable con la cadena radial Auténtica y Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Ya se nos fue el doctor Juan Manuel Galán, ex senador y precandidato presidencial. John Didier, invitados, y pues creo que queda clara la posición precisamente del nuevo liberalismo, esta nueva etapa y la presencia de las precandidaturas presidencial, iniciando con la de Juan Manuel Galán en esta contienda electoral. John Didier. Don Carlos, queda también muy claro, y John Didier, la respuesta, ¿no? Cero César Gaviria. Cero César Gaviria. Así de sencillo. No a esa tradición, no a esa clase de política, no a esa clase. Van a evitar que eso filtre y contamine este proyecto del nuevo liberalismo, para tener cuidado, porque la clave, las promesas o los programas de gobierno, bienvenidos, vamos a hacer, estamos haciendo, pensamos hacer, vamos a cambiar a Colombia, la nueva Colombia, perfecto. Pero la filtración, y fíjese usted la respuesta ante las adiaciones que lleguen, o quien quiera filtrarse, llegar, lo tienen claro. Esa es una de las grandes obstáculos que ha tenido el doctor, y definitivamente puedo decirles que va a llegar el doctor Alejandro Gaviria al nuevo liberalismo, va a ser precandidato del nuevo liberalismo, y una de las condiciones de las charlas, de las conversaciones, de las comidas que han tenido exactamente con él, ha sido justamente su relación y su amistad con el expresidente César Gaviria. Ahí ha estado como la discusión, la charla que han tenido con Alejandro Gaviria, el señor rector de la Universidad de los Andes, ha consistido en ese desacuerdo. En lo otro están de acuerdo, en lo político, en los proyectos, pero en esa relación que él ha mantenido durante algunos años con el expresidente César Gaviria, ahí ha sido como la discusión para aclarar exactamente que no quieren ese tipo de acercamientos o de llegadas
o que alguien los invite y tener a que recibir o decirle no al expresidente César Gaviria. Siga, don Carlos. Pues tenemos más invitados en la mesa de trabajo, le presentamos excusa a nuestros invitados en la demora y acá queda pues establecida precisamente la presentación oficial a través de Juan Manuel Galán de esta plataforma política que se esperaba y que llega a desacomodar, como decimos por ahí, la estantería en Colombia. John Didier, más invitados a esta hora en la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo, Auténtica Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias. John Didier. Gracias, y estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Felipe Roldán. Él es el gerente general de Oikos, porque para finales del 2021 y el 2022 Oikos Storage planea invertir 60.000 millones de pesos y abrir 6 nuevas sedes de mini bodegas. La comunicación con él es para establecer cómo va esa recuperación, esa reactivación de la economía en el país en el marco de esta pandemia. Muy buenos días. Didier, buenos días a usted, un gusto saludarlo nuevamente y a toda su audiencia. ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Gracias por atender esta comunicación del Sistema Informativo Auténtica. ¿Cómo va la recuperación de la economía? ¿Ya se siente o todavía no? Pues yo creo, John Didier, que obviamente es un coletazo bastante fuerte